¿Listos para nuestro mensaje del día de hoy? ¿Hay alguien emocionado? Amén. Además quiero decirte algo rápidamente antes de comenzar con el mensaje del día de hoy. Me gusta mucho cada vez que alguien se acerca a contarme un testimonio de lo que Dios estaba haciendo en sus finanzas y lo que Dios estaba haciendo en su vida profesional. Cada palabra que nosotros declaramos aquí, quiero nada más ser muy enfático en esto. Cuando hablamos acerca de cómo Dios prospera, no estamos hablando nada más de que Dios prospere las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales y también en las cosas emocionales. Muchos de los que están aquí han venido y me dijeron: pastor, soltaste esta palabra y esa misma semana vi multiplicación en mi trabajo, vi nuevas oportunidades, nuevos proyectos. Podríamos tomarnos reuniones enteras para platicar de cada uno de los testimonios, pero en los jueves en nuestro jueves sobrenatural, si tú no eres parte de un jueves sobrenatural, tienes que incluirte a uno, porque cada semana hay testimonios diferentes. ¿Cierto o no es cierto? Cada semana en nuestros jueves sobrenaturales hay testimonios de cómo Dios está abriendo oportunidades, cómo Dios está abriendo cosas, y es que esa es la manera en la cual Dios opera. Todo el tiempo está bendiciendo nuestras vidas. Y así como Pedro le dijo: deseo que en todo seas bendecido y que seas prosperado. Así como prosperas en lo espiritual, así que también prosperes ¿en qué? En lo natural. Así que hoy quiero compartirte algo que es una de esas historias que a mí la verdad me llaman mucho la atención. Y son ese tipo de historias que a veces nos preguntamos por qué suceden. ¿A alguien le ha pasado algo en la vida que de repente, oye, todo está yéndote bastante bien y de repente sucede algo que no esperabas y que dices, pero ¿por qué? ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí o no? A mí sí, la verdad, bastantes veces. Y de repente estás haciendo una cosa o vas siguiendo ciertos lineamientos o cierta línea y dices, esto es lo que voy a hacer, y vas muy bien, y de repente algo pasa que dices tú, pero Dios, ¿por qué? Y hoy mientras venía manejando, venía meditando en el mensaje de hoy, y Dios me mostraba cómo hay un secreto. ¿Están listos? Hay un secreto, ¿sí?, para hacer que las cosas cambien en nuestra vida. Pero sobre todo, hay un secreto para vivir más. ¿Hay alguien que quiere vivir más? Alguien dice, no, ya pastor, ya no más. No, se trata de vivir como Dios quiere que vivamos. Así que hoy, mientras estaba en la adoración, y el Espíritu Santo me está tocando muy fuerte, porque comencé a recordar, y tiene todo que ver con lo que voy a hablar hoy. Dios se acuerda de las cosas que nosotros hemos hecho. Pero pastor, ¿qué no se supone que Dios olvida? Es que aquí es donde quiero decirte que es lo importante. La Biblia dice que Dios olvida nuestro pasado y olvida todo nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Todas las cosas que tú y yo hayamos hecho que nos alejaban de Dios, dice la Biblia que Dios las olvida. Pero todas las cosas que nosotros hacemos para edificación del reino, dice la Biblia que Dios tiene memoria de ellas. Dios se acuerda de todas las cosas que has hecho. Así como entendemos que es importante derribar y derrumbar cosas en nuestra vida pasada, ¿sí?, malos hábitos, malos comportamientos, oye, es que vuelvo a caer en lo mismo y vuelvo a caer en lo mismo. Es el tipo de cosas que tenemos que deshacernos. Pero cuando yo entiendo que primero tengo que derribar, también entiendo que después de tumbar también tengo que edificar. Y así como yo quito cosas de mi vida, así también tengo que agregarle cosas a mi vida, porque son cosas importantes. ¿Qué estoy construyendo hoy en mi vida? ¿Te has preguntado eso? El domingo soltamos un mensaje retador, ¿cierto o no es cierto? ¿Quién estuvo aquí el domingo? El domingo soltamos un mensaje retador. Hablamos acerca de ser valientes, ¿sí? Y de todas las cosas que nosotros tenemos que soltar. Hubo
varias personas que me buscaron después de la reunión para decirme: pastor, esa palabra era la palabra que necesitaba para dar este paso, para hacer esto, para empezar con esto, para soltar esto, porque se trata de ser valiente. ¿Por qué? Porque no se trata nada más de lo que suelto, sino se trata de lo que construyo y edifico. ¿Por qué? Porque si no construyo y no edifico nada, entonces en el futuro cercano no va a haber nada que respalde o soporte el crecimiento en mi vida. Y una de las historias que más nos habla acerca de esto es la historia del rey Ezequías. Quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo número 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 1. El rey Ezequías, para que más o menos nos demos una idea, era como el rey número 23, más o menos. Habían pasado ya ciertas historias, ya habían pasado reyes, ya había estado Saúl, ya había estado David, ya había estado sus hijos. Y pasaba, el pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo donde literalmente el pueblo de Israel o el pueblo hebreo tiene una característica: siempre regresaba a lo mismo. ¿Alguien conoce? Otra vez, esa es otra vez. Y así estaban. Entonces dice, Segunda de Reyes capítulo 18, versículo 1. Dice: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Cuántos años tenía cuando subió al trono? 25. ¿Alguien aquí tiene 25 años? ¿Menos de 25? Somos poquitos, Entonces, dice la Biblia que Ezequías estaba joven. Tenía 25 años, pero la verdad es que la edad no importa, porque vemos historias como las de Ezequías, que tenía 25 años, o vemos historias como las de Abraham, que tenía casi 100. Entonces, entramos, ¿no? ¿Hay alguien que está entre los 0 y los 100 aquí? Entonces todos entramos en el plan de Dios para que nos pueda usar para hacer algo. Entonces dice que tenía 25 años. Dice: subió al trono y reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Y dice: y Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo, ¿qué dice? ¿Ezequías tuvo qué? A ver, fuerte, ¿qué dice? Éxito. Tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a pagarle tributo. ¿Quién es este que a los 25 años toma el trono y se atreve a hacer las cosas que ni su papá ni su abuelo se atrevieron a hacer? Lo que estamos hablando es que Ezequías fue uno de los reyes que cuando entró lo primero que vio fue hacia el pasado y vio las consecuencias. Pregunta: ¿cuáles eran las consecuencias de todo lo que el padre y el abuelo de Acaz habían hecho? Esclavitud en el pueblo de Israel. Un pueblo que su corazón estaba totalmente volteado hacia otras cosas, y lo primero que Ezequías hizo fue limpiar la casa. Dijo: a ver, ¿qué es esto que está aquí? Dice que hizo lo agradable a los ojos de Dios. ¿Qué quiere decir? Ezequías comenzó a pensar y decir: a ver, si nosotros venimos de un linaje donde Dios es lo primero y donde a nosotros nos enseñaron que Dios es lo más importante, ¿por qué tengo que ver otras cosas? ¿Por qué el pueblo tiene que ver otras cosas? Entonces nosotros vemos que literalmente lo primero que hace Ezequías fue que quitar todo, di conmigo, todo lo que tomaba el lugar de Dios en sus vidas, lo hizo a un lado para que Dios volviera a tomar el lugar más importante. Entonces vemos como el rey
comienza con lo primero. Lo primero, ¿qué es? Limpiar la casa. Todo aquello que tomaba el lugar de Dios en nuestras vidas tiene que ser, ¿qué? Hecho a un lado. Y después de que quitó todo eso, ¿qué más hizo? Dice, hizo pedazos la serpiente de bronce. ¿Qué más dice? Y confiaba en el Señor. Me encanta cómo cuando las crónicas, en el libro de Crónicas, más adelante, que vuelve a hablar, se llama las Crónicas de los Reyes, habla de las crónicas de lo que sucedió, vuelve a hablar del rey Ezequías y habla de Ezequías como un hombre que antes de cualquier batalla ponía primero a Dios. ¿Alguien pone a Dios primero en cualquier cosa que va a hacer durante el día? No nada más en la mañana de Dios, ayúdame y que me vaya bien, amén. Gracias por ese alimento, los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. No, al entrar a una junta, al tomar una decisión importante, antes de atender una llamada, antes de llamarle a un cliente, antes de contactar a un proveedor, antes de abrir tu negocio, al momento de empezar a prender tu computadora, pones las cosas primero en manos de Dios. Ezequías hizo que el pueblo confiara de tal manera, porque él decía, no hay nada que yo haga donde no ponga primero a Dios. Y Ezequías comenzó a hacer toda una revolución. La Biblia lo llama como un hombre que literalmente regresó ese brillo y ese ánimo al pueblo de Israel, con el simple hecho de ¿qué? De quitar lo que el pueblo no necesitaba. A veces no se necesita empezar a recibir cosas o hacer cosas nuevas. Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Quitarnos de lo viejo. Y una vez que hemos quitado lo viejo, Dios ¿qué hace? Empieza a darnos ideas, creatividad para empezar a ¿qué? A construir. Obedeció todos los mandamientos de Dios y tuvo éxito en todo lo que hizo. Una sola persona es capaz de impactar el futuro. Ezequías lo hizo. Una sola persona es capaz de impactar a las personas que están a su alrededor. Ezequías lo hizo. Yo te pregunto, ¿qué impacto estás haciendo el día de hoy? Todos generamos un impacto. La gente piensa que el día de hoy nada más los influencers, los que tienen N cantidad de seguidores en sus redes sociales, son las personas que están causando impacto. Pero tú, aunque tengas 5, 10, 15, 20 seguidores, generas un impacto. A la persona que saludas cuando te estacionas, a la persona que te cobra en el supermercado, a la persona que te atiende en el banco, le generas un impacto. Influencia su vida de manera positiva o negativa. La pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? Porque si lo estás pasando por alto y simplemente lo ignoras, entonces estás generando un impacto negativo en la vida de la persona. Ahora, pero pastor, yo no le estoy diciendo cosas malas. Sí, claro, pero ¿sabías que muchas veces el desinterés o el ignorar afecta de manera negativa a las personas? Ahora no estoy hablando de que todos los días llegues y hey, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, hola, bienvenido. Y ¿cómo me vas a atender el día de hoy, señor carnicero? Dame 2 kilos de 90-10, por favor. O no vas a hacer eso tampoco, a menos que quieras hacerlo, ¿verdad? Pero a lo que voy es un saludo, una sonrisa. ¿Sabías que hoy en día hay un movimiento, cualquiera te lo puede decir, que está en recursos humanos, donde las empresas ya se están dedicando a que las personas empiecen a ser felices en sus trabajos? Porque las personas no son felices. Vamos a meter ahorita en otro tema, pero hay algo que se llama la paradoja de la felicidad. Yo te puedo preguntar a ti, ¿quieres ser feliz? Y me vas a decir sí. Te pregunto cómo y no vas a saber. Pero cuando tú tienes el conocimiento de quién eres, conoces a Dios y sabes lo que te ha dado, una sonrisa, una palabra de ánimo cambia por completo, porque tienes el poder de afectar y de impactar la vida de las personas. Ezequías lo hizo. Ahora,
Eso fue la primera parte. Sacó todo el mugrero. Ok, va. Pero después dice la Biblia que Ezequías dijo, a ver, ¿dónde está el templo? El templo de adoración había estado cerrado porque acá su padre lo había cerrado. Entonces lo que hace Ezequías es dice, ok, ya tenemos a Dios en el lugar que tenemos que tenerlo. Ahora necesitamos ¿qué? Adoración. Dice la Biblia que buscó a los sacerdotes, mandó a que se purificaran, regresaron y volvieron a abrir las puertas del templo. Los sacerdotes comenzaron a hacer lo que tenían que hacer y el pueblo, dice la Biblia, ahí en Reyes dice que el pueblo volvió a la adoración a Dios. Wow, qué estratega. Tenía 25 años. Pero sabía lo que era importante. Y la adoración era algo muy, pero muy importante. Ahora, volvió a celebrar lo que era necesario. El pueblo de Israel había dejado de celebrar la Pascua. ¿Cuál era la Pascua? ¿Se acuerdan? Cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto. ¿Y se acuerdan la última plaga? ¿Cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Pero Dios le dijo a Moisés, le dijo, cuando vayas con el pueblo, diles que pongan en los dinteles de la puerta una mancha con sangre que va a decir que cuando el espíritu de muerte pase por ahí, no los va a tocar. ¿Sí? A eso es a lo que se le conoce como la Pascua. Entonces, una vez que estaban pasando estas cosas, el pueblo había dejado de celebrar la Pascua. Entonces lo que le dice literalmente Ezequías al pueblo es, vamos a volver a celebrar la Pascua. Y volvieron a tener una vez más las fiestas. Otra vez, ¿cuántos años tenía? 25 años. Pero el cuate estaba completamente enfocado en lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Quitar lo viejo, entrar en adoración y ¿qué? Recordar lo que Dios había hecho por ellos, porque eso significa la Pascua. La celebración de la Pascua es recordar lo que Dios hizo por el pueblo al liberarlos de Egipto y hacerlos libres para llevarlos a la tierra de promesa. ¿Cuántas veces a nosotros se nos olvida todo eso? Entonces nosotros vemos que Ezequías era un hombre espiritual. Se preparaba, hacía todo, tenía todo listo. Como te digo, tú puedes leer Segunda Reyes, puedes leer libros de crónicas y te va a contar todo lo que Ezequías hacía. Y dice que él oraba y le decía al profeta, en ese momento está el profeta Isaías, dice que él oraba y le decía al profeta, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Vamos por aquí, vamos para acá. Y Dios le hablaba y dice que lo que Dios le hablaba al profeta, Ezequías lo hacía. Y veían las victorias y veían cómo Ezequías seguía conquistando. E Israel seguía creciendo, aun y cuando los asirios seguían buscando y teniendo guerra con ellos. Pero de repente, aquí viene la parte interesante, porque eso es a lo que me quiero enfocar. Esto que te acabo de leer ahorita solamente es el preámbulo del mensaje de hoy. ¿A quién le hubiera gustado conocer al rey Ezequías? Las que no tienen novio. El rey Ezequías, 25 años. Vaya, vaya. Entonces, bueno, vamos a otra historia. Entonces tenía 25 años. Hizo todo eso. O sea, él estaban a punto de ponerlo en la de, ¿cómo se llama la lista de Forbes de los millonarios menores de 30? ¿Sí saben cuál es? De menos de 30, ¿no? Ahí, haz de cuenta ya, Ezequías postulado para este año. Pero fíjate lo que dice el capítulo 20, versículo 1. Y dice, por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo y le dio al rey el siguiente mensaje. Esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Y cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo lo que siempre te agrada. Y el rey se echó a llorar, ¿qué? Amargamente. Ah, qué caray.
Pero pastor, ¿qué no se supone que si yo hago todo lo que Dios quiere que haga, entonces todo me va a ir bien? Claro, hay promesas y principios que la Biblia establece, pero Dios tiene una voluntad que va por encima de cualquier cosa. Y a veces su voluntad es algo que no podemos entender. Tengo 38 años, 38.3. Tengo 38 años y he vivido tantas cosas en mi vida, y se lo he dicho a muchos. Aún es fecha que no entiendo y no alcanzo a comprender la voluntad de Dios en mi vida. Lo que sí he aprendido es a obedecerlo, aún sin entenderlo. Y cada vez que hago lo que Dios me ha dicho que haga, he visto bendición en mi vida. En medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio de la duda. Aún en situaciones tan pero tan difíciles. Pero en esta semana, mientras meditaba en este versículo, literal es como si Dios me hubiera revelado algo que tenía mucho tiempo de no darme cuenta o de no haberlo visto. Y es que dice que Ezequías estaba haciendo todo lo que parecía estar correcto y perfecto. Sin embargo, dice la Biblia que le vino ¿qué? Una enfermedad. Ahora, no es nada más la enfermedad y bueno, voy a orar para sanar, sino que viene el profeta y le dice, y Dios dice que de esta no te salvas. Pero lo que yo puedo ver son un par de principios que hacen que Dios extienda nuestras vidas. Porque dice que lo primero que hizo es que volvió su rostro, ¿qué? ¿Lo podemos ver ahí otra vez? Segunda de Reyes capítulo 20 versículo 1 dice: cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro, ¿qué? Hacia la pared. Lo primero que nosotros vemos es que Ezequías comenzó a arreglar el asunto solo. Ojo con lo que voy a decir, no quiero sentideras, perdónenme que lo diga así. ¿Se puede decir la palabra sentideras? Sí, no quiero sentideras. Pero, hay ocasiones en que hay personas que vienen conmigo y me dicen: pastor, estoy pasando por esta situación, ¿puede orar por mí? Y yo les digo, claro. ¿Y tú ya oraste por esa situación? No, es que Dios me acaba, pero ore por mí. Hay cosas que nosotros tenemos que pasar orando literalmente en intimidad con Dios. Ojo, no estoy hablando de hacerlo solo, estoy hablando de hacerlo en intimidad con Dios. Hay cosas en tu vida que no tienes que decírselas a todo el mundo. Hay cosas en tu vida, situaciones en las cuales lo primero que tienes que hacer es ponerte solo con Dios y empezar a orar. Ezequías lo hizo. Dice que se volteó su rostro contra la pared. La primera palabra que Ezequías me dice es intimidad. Y después dice que oró. Ahora, ¿qué es orar para nosotros? Es tener una conversación con Dios. Entonces la segunda palabra que Ezequías me habla es relación. Yo tengo intimidad con Dios, tengo una relación con Dios. Muchos saben cuál es la primera pregunta que les hago cuando vienen con un problema. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Y cómo está tu tiempo de lectura de la Biblia? Porque ahí encuentras la mayoría de las respuestas. Y así es como Dios comienza a hablarnos. Y así es como Dios comienza a mostrarnos. Entonces Ezequías hace estas primeras dos cosas. Pero la tercera es una de las cosas que más me gusta. Versículo 3 dice: acuérdate que, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Cuando dice la Biblia amargamente, el hebreo tal cual dice que lloró con sentimiento. Y cuando yo veo la historia de Ezequías y todo lo que él hizo, no veo a un rey que llora en desesperanza, sino veo a un rey que dice: si esta es la voluntad de Dios, aunque no quiera, entonces va a suceder.
Pero me encanta esta última parte porque es una de las cosas que muchas veces no se habla. Y es que a veces tenemos que recordarle a Dios. Escucha esto. Porque tal está a parecer de que, pastor, ¿por qué está compartiendo esto? Nunca me lo han dicho. Pues, pero es bueno. Hay ocasiones en nuestra vida, aunque tenemos que recordarle a Dios las cosas que hemos hecho. Ojo, no porque a Dios se le hayan olvidado, porque Dios es Dios. Pero hay ocasiones en nuestra vida en que, como el rey Ezequías, tenemos que decirle: Dios, acuérdate que yo he hecho esto. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Ojo, tú puedes decirle siempre al final que se haga tu voluntad, pero acuérdate todo lo que yo he hecho por ti. Ahora, no es como que Dios nos tenga que pagar o devolver el favor. Pero a veces es bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando recuerdas las cosas, y eso es algo que me pasó hoy mientras estábamos en el tiempo de oración, porque mientras recuerdas las cosas y le empiezas a recordar a Dios, a quien más le nutre en el espíritu es a ti. Porque empiezas a recordar todas las cosas que por amor a Él has hecho, sin pedirle nada a cambio. Todas las cosas por las cuales tu corazón brincaba de pasión y empezabas a hacer y hacías y te levantabas y esto y aquello y estaban. Hace unos días me habló un chavo, una persona, una persona, es que tiene mi edad. Era una persona y me dice: oye, pastor, ¿cómo estás? Esto, y mira, y vamos a estar en la ciudad y vamos a hacer un evento y no sé qué, y puedes juntarnos tantas iglesias. Y le dije: oye, espérame, eso lo hacía cuando tenía 20 años. Y le dije: no, ahorita no estoy para organizar un evento así, o sea, de organizar pastores. ¿Y en cuánto tiempo lo necesitas? Le dije: ¿en cuánto tiempo lo necesitas? Me dice: en 2 semanas. Le dije: no, te la bañaste. Le dije: vamos a programarnos la próxima. ¿Cuándo vuelves a venir? No vengo a venir hasta tal fecha. Bueno, vamos a programarnos con lo que me dices, vamos a hacer esto. Y me empecé a acordar, le platicaba a Ruth, le dije: no manches, Ruth, me empecé a acordar cuando me ponía a organizar eventos cuando estaba chavo. Que organizábamos brigadas, que organizábamos eventos en las plazas, y un montón de cosas. Y me empecé a acordar de todo eso. Ahora, no es como que le reclamo a Dios: Dios, ¿qué hice por ti? ¿Qué me has pagado? No, pero cuando empiezas a recordar dices: ¿qué locuras hacíamos por Dios? Cuando pasen los años, te acuerdas de esta casa y recuerdes cada locura que hicimos en Ágape. Cambiarnos de un local a otro en 2 semanas, pintar a medianoche, poner luces, subirnos al pintar. Alex pintó el techo como 10 veces, el pobre. No quedó suficientemente negro, Alex, dale otra pintada. Oye, no, así. ¿Cuántas locuras no hemos hecho por Él? Que no podamos en algún momento de nuestra vida recordarle y decirle: Dios, sé que estoy pasando por este momento difícil en mi vida. Acuérdate de lo que he hecho por ti. No en señal de reclamo, no en señal de pago, pero es bueno hacerlo. Ahora, tú y yo tenemos una ventaja que nos diferencia del rey Ezequías. Y es que si nosotros nos vamos un poco más atrás al libro Levítico, también el libro de Deuteronomio, habla en diferentes ocasiones cómo los siervos de Dios hablaban para recordar. David en los Salmos le recuerda a Dios las cosas que había hecho. Pero tú y yo tenemos a Jesús, que lo hizo todo para sellar un pacto. Y mientras venía manejando hoy, tenía esta frase en la cabeza. Y siempre decimos: Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siempre decimos eso. Estás pasando por una situación y dices: Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Yo sé que tú eres fiel. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Sí o no decimos esto? ¿Alguien lo ha dicho alguna vez? Dios, tú siempre cumples tus promesas. Y el Espíritu Santo me movió y recordé y dije: Dios, a partir de ahora voy a decir: yo nunca dudo de tus promesas. Porque no es lo mismo decir Él siempre cumple, porque Él siempre lo hace, porque Él no va a cambiar.
El que fluctúa en sus pensamientos soy yo. El que tiene que estar firme soy yo al decir: Dios, nunca dudo de tus promesas. Entonces Ezequías llora y le dice a Dios: acuérdate, acuérdate de lo que hice. Ahora, conté muy poquitas cosas. Ezequías hizo más cosas y le dice: acuérdate. ¿Y sabes qué sucede? Que la iglesia muchas veces nos ha limitado en nuestras conversaciones con Dios. ¿Cómo le vas a decir a Dios eso? ¿Cómo le vas a pedir a Dios eso? ¿Cómo vas a acercarte a Dios de esa manera? Dios es un Dios más normal y natural de lo que nosotros pensamos. Nosotros lo hemos mistificado. Nosotros lo hemos convertido en un Dios lejano. Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que si tuviera vergüenza, hubiera hecho a Adán y Eva con ropa desde el principio. Porque a Él no le da vergüenza nada. Porque Él quiere relación completa. Entonces yo puedo hablar con Dios como es. Dios, acuérdate de las cosas que hice por ti. ¿Y sabes qué sucede? Versículo 4: sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor y dijo: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: ¿he oído qué? ¿He oído qué? Tu oración y visto tus lágrimas. Voy a sanarte. Y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo que preparen ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga. Y Ezequías, ¿qué dice? Se recuperó. Pregunta: ¿en qué momento Ezequías recibió la sanidad y el milagro? ¿Hasta el 3er día o en el instante? Yo me imagino que cuando Isaías le dio la palabra a Ezequías, Ezequías se paró de la cama y se veía enfermo. Y sus sirvientes le empezaron a decir: pero Señor, ¿por qué? Y Ezequías: tranquilo, estoy sano. Pero Ezequías, ¿por qué te estás poniendo esa ropa así? Estoy sano. Sí, pero es que el profeta dijo: estoy sano. Dios dijo: estoy sano. Ya voy a sanar. Me dieron 15 años más de vida. Tengo 15 años más. Imagínate que Dios te diga que tienes más tiempo y que sabes exactamente. Ahora dice la Biblia que se cumplió el tiempo y Ezequías murió. Y dice que murió en paz. Pero qué increíble es darnos cuenta que un hombre que tiene intimidad con Dios, que tiene una relación con Dios, pero que su relación va más allá al grado de recordarle, tiene todo para poder mover las cosas y extender sus días. ¿Cuánto más nosotros que tenemos a Jesús y que Jesús nos hizo agradables delante del Padre? Que Jesús nos puso en una relación correcta delante de Dios, que nos hizo tener intimidad con el Padre. ¿Cuánto más nosotros no podremos acercarnos y decirle: Dios, acuérdate? Dios, acuérdate. Por eso regreso a lo que dije al principio. Dios ya me perdonó, ya me dio una nueva vida, ya hice a un lado todo lo que había hecho. Pero ¿qué tengo que hacer? Construir y edificar, crear memorias, hacer historias, escribir cosas. Rudo ahorita está en una etapa de nuestra vida en la que me da risa porque ha habido un tiempo de hace un par de meses hacia acá que Dios me está diciendo, me está mostrando muchas cosas, casi siempre mientras estamos manejando o estamos comiendo. Entonces Ruth me dice: oye, esa es una frase para un libro. Entonces Ruth está escribiendo mi libro, nada más de donde está agarrando todo lo que le estoy diciendo. Porque Dios me recuerda tantas cosas y me trae a memoria tantas cosas. Y yo sé que un día voy a agarrar todo eso, lo voy a recopilar y voy a escribir mi libro. Y cuando me acuerde voy a hablar de tantas cosas. ¿Por qué? Porque tengo que llegar a un momento de mi vida en el que cuando sea avanzado de años pueda regresar y decirle a Dios: Dios, acuérdate todo lo que hice.
Acuérdate todo lo que hicimos en Ágape. Acuérdate todo lo que entregamos. Acuérdate todo lo que soltamos. Danos años más, danos más años de vida. Quiero ver a mis bisnietos. Quiero ver más personas entregadas a Cristo. Quiero ver otros países llenos del Espíritu Santo. Quiero ver otras iglesias crecer. Quiero ver más personas apasionadas. Quiero ver hombres y mujeres cumpliendo su propósito de vida. Quiero ver hombres y mujeres siendo plenos. Quiero ver a tus nietos también. No nada más los míos, también los tuyos. Y decirle, acuérdate lo que hicimos. Vámonos a tiempos extra. Sí se puede. Como el América, que nos den 15 minutos extra casi. No basta con derribar, tengo que edificar. Tengo que construir. Para que cuando llegue el momento pueda voltear a Dios y decirle, Dios, todo esto es lo que hice por ti. Haz tu voluntad en mi vida. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Pero acuérdate. Acuérdate. Se vale decirle acuérdate. Y yo no sé si en este momento hay alguna situación en tu vida en la cual tú necesitas orar y decirle a Dios, Dios, acuérdate. Tal vez ahorita no estoy en el mejor momento, pero acuérdate. Acuérdate. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y si hay algo que quieras hablar con Dios, este es el mejor momento donde tú puedes decirle, Dios, acuérdate. Acuérdate cuando me entregué a ti. Acuérdate el primer día que vine. Acuérdate cuando decidí decirte sí en medio de mi familia. Acuérdate cuando decidí decirte que sí en medio de la crítica. Acuérdate cuando decidí decir que sí en medio de las personas que estaban sin creer lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Acuérdate, y Dios hace y obra en medio de cada uno de nosotros. Ahora, lo mejor de todo esto es que todas estas decisiones no nada más toman efecto aquí adentro, toman efecto allá afuera. ¿Qué impacto estamos generando allá afuera? Muchos de ustedes están generando impacto allá afuera, en los deportes, en la ciencia, en sus trabajos, en la educación. Y cada vez que alguien viene a contarme un testimonio de cómo le abrieron una puerta, cómo hizo un cambio, cómo obraron de tal manera, simplemente con decir, es que Dios es el que está conmigo. Y Dios empieza a hacer cosas increíbles. Es el momento en el que tú puedes decirle, Dios, acuérdate. Dios, acuérdate de estos tiempos. Acuérdate de aquellos momentos. Acuérdate de la primera vez. Ahora, no tiene que ser tantas cosas. Solamente dile, regrésame al momento en el que te conocí. A ese momento tan único entre tú y yo nada más. No había nadie, no había nada, solamente estábamos tú y yo. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, te damos gracias. Porque sabemos que tú obras a nuestro favor en todo momento. Porque este es un momento para edificar, construir. Y si en algún momento en el pasado construimos, hoy Dios, tú nos estás dando la habilidad para hacer cosas nuevas. Tú nos estás dando la habilidad para construir, para edificar y hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Espíritu Santo, hoy te decimos, tráenos a memoria aquellas cosas en las cuales nosotros hemos estado siempre dispuestos y disponibles. Papá, que si hay alguien que necesite en esta noche una intervención divina, tú recuerdes, Dios, el sacrificio en la cruz, todo lo que Jesús ya hizo por nosotros para que hoy podamos vivir en libertad. Gracias, Jesús.